Mateo 7 del 24 al 29, hermanos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, por favor, Padre, ay, Señor, exalta tu nombre, Señor. Mira, Padre, fortaléceme para predicar hoy, Señor. Tu palabra dice que cuando somos débiles, Señor, cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces somos fuertes, porque tú te manifiestas, porque tu poder se manifiesta en nuestra debilidad, Señor. Obra, Señor, en el Espíritu, Señor. Háblale a cada uno de los que están hoy presentes y a mí mismo, Señor. Háblanos a cada uno y discierne nuestros corazones, las intenciones que hay en él, Señor. Y muéstranos si realmente estamos en la roca o si realmente estamos en la arena, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, la parábola de los dos cimientos. La parábola de los dos cimientos. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Que hay dos tipos de oidores en la palabra de Dios. El que oye y hace. Es decir, el que está en la roca, el que es prudente, el que es un creyente verdadero. Pero también está el que oye y no hace. El que está en la arena, el que es un insensato, el que es un falso creyente o falso profesante. Están dentro de la iglesia visible. Eso es como el trigo y la cizaña, tiene un poco que ver con eso. Hermanos, es principalmente para ello, aunque ustedes saben que todo aquel que no esté en Cristo está de todos modos sobre la arena. Pero habla principalmente de aquellos que han oído la palabra, unos la hacen y otros no la hacen, no la obedecen. Hay un error dentro de la iglesia moderna. Ellos dicen que hay dos tipos de cristianos. Uno sobre la roca, que es fuerte y firme, y otro sobre la arena, el cual es débil, carnal, tibio, y ahorita se inventaron dentro de la iglesia reformada el cristiano libertini. O sea, ellos enseñan eso. Dicen, no, lo que pasa es que esos son dos creyentes verdaderos. Dos creyentes, solo que uno es fuerte y el otro es débil. No, eso no enseña la Escritura. ¿Por qué? Porque estas palabras fueron dichas por nuestro Señor al final del Sermón del Monte. Por eso hay que leer el contexto. Después de enseñarnos que hay dos puertas, una estrecha y una ancha. Después de enseñarnos que hay dos caminos, el camino angosto y el camino espacioso. Después de enseñarnos que hay dos árboles, uno bueno y el otro malo. Después de enseñarnos que hay dos frutos, el fruto bueno y el fruto malo. Y también después de enseñarnos que hay dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad de los hijos del diablo. Nos dice ahora, en este momento, al final del Sermón del Monte, que entonces hay dos cimientos, uno que está sobre la roca y otro que está sobre la arena, que corresponden también a dos destinos eternos, al destino en el cielo, el que está firme, o al destino en el infierno, al que grande será su ruina, como nos dice acá. Son palabras solemnes y aterrorizantes del Señor contra el autoengaño y la falsa creencia de aquel que dice Señor, Señor, y no es su Señor, advirtiendo del juicio eterno. Hermanos, yo prediqué parte de este sermón hace como unos 2 años y medio, más o menos, cuando vimos el Sermón del Monte. Yo obviamente volví a tomar eso, y definitivamente sale un sermón totalmente diferente, con citas nuevas, con comentarios nuevos, con todo nuevo, con correcciones incluso, uno hace. Hermanos, no existe tal cosa como el purgatorio, por ejemplo. Aquí nos habla de que hay dos: o usted es hijo de Dios, o usted es hijo del diablo. O usted está sobre la roca, firme, estable, de camino al cielo, o usted está
en arena, en terreno movedizo, y grande será su ruina si no se sube sobre la roca que es Cristo. Nos dice Matthew Henry, estas dos clases de oidores están representados por los dos constructores. Esta parábola nos enseña a oír y a hacer los dichos del Señor Jesús. Algunos pueden parecer duros para carne y sangre, pero deben hacerse. Cristo está puesto como cimiento y toda otra cosa fuera de Cristo es arena. Algunos construyen sus esperanzas en la prosperidad mundana, otros en la profesión externa de religión. Sobre estas se aventuran, pero esas son todo arena, demasiado débiles para soportar una trama como nuestras esperanzas del cielo. Hay una tormenta que viene y probará la obra de todo hombre. Cuando Dios quita el alma, ¿dónde está la esperanza del hipócrita? La casa se derrumbó en la tormenta, cuando más la necesitaba el constructor y esperaba que la fuera un refugio. Se cayó cuando era demasiado tarde para edificar otra. El Señor nos haga constructores sabios para la eternidad. Entonces nada nos separará del amor de Cristo. Hermanos, voy a entrar a un segundo capítulo que se llama Lo que usted y yo enfrentamos. Lo que enfrenta, de hecho, todo ser humano, porque ni siquiera es solamente para el creyente. Dice el verso 25, ahí en Mateo 7, en la parte A: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. En el verso 27, en la parte A dice: y dieron con ímpetu contra aquella casa. Hermanos, va a venir lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos y van a golpear la casa, es decir, nuestra casa, nuestra vida. ¿Qué representa la lluvia? Dice: descendió la lluvia. ¿La lluvia de dónde viene? Del cielo, de Dios. Son las pruebas que nos miden hasta lo más profundo de nuestro ser. Ellas prueban nuestra fe. Van directamente ligadas a la fe del creyente. Recuerde lo que nos dice la Escritura, que fuimos todos puestos, los creyentes verdaderos, para tribulación. Nos dice 1 Tesalonicenses 3:3, y nos dice a nosotros, los creyentes, que no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino padecer por Él. Lo dice Filipenses 1:29. Entonces, esas cosas vienen del Señor. Algunos ejemplos: las enfermedades, hermanos, las enfermedades, las pérdidas, tanto materiales como personales, un trabajo, el dinero, su casa, su carro, todo ese tipo de cosas. Pero también las personales, como la muerte de un ser querido, por ejemplo. La pobreza, porque puede venir pobreza. Pablo nos hablaba que él ha sido dichoso y ha sabido vivir en abundancia y en pobreza. Traiciones de personas en las cuales usted y yo confiábamos, de seres a los cuales amamos, nos traicionan, hermanos o falsos hermanos que nos traicionan. Cambios repentinos en nuestra vida, que usted va tranquilo, confiado, y de repente se le derrumbó todo. Derrumbes de su vida también relacionados, persecuciones por causa del Evangelio. Esas vienen del Señor, las permite el Señor, no las anunció el Señor. Cárcel para algunos. Nos puede pasar, hermanos, usted sabe. Y por eso la palabra dice: mire, porque tuve hambre y me diste de beber. Estuve en cárcel y me visitaste. Ahí se refiere a cristianos, en los cuales otros cristianos visitan. Y todo tipo de pruebas y tribulaciones, hermano. Todo tipo de pruebas vienen del Señor. No es como a usted le dicen en la iglesia moderna, que eso viene de Satanás, que eso es del diablo. No, hermano, son cosas que vienen del Señor. Y Él las hace para conformarnos siempre al carácter de su Hijo amado Jesucristo. Demos gloria por esas cosas. Pero normalmente lo que hacemos es no dar gloria por esas cosas, sino renegar contra el Señor. Vinieron ríos. ¿De dónde salen los ríos? De la tierra, del mundo. El mundo y todos sus ataques al cristiano es algo sutil que seduce, que percibe. Eso atenta principalmente contra su carne y la mía. Contra la carne, contra ese viejo hombre. Dice 1 Juan 2:16, dice: mire, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Y sigue en el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Entonces todas esas cosas, entonces ahí sí, usted sí no puede decir, no, es que esa mujer bonita me la puso el Señor. Eso sí ya es otra cosa. ¿Sí me hago entender? Porque así actuamos siempre nosotros. Lo que sí es del Señor, le echamos la culpa a Satanás. Y lo que es del Satanás y de su carne y de su pecado, eso sí le echa usted la culpa al Señor. Actuamos diferentes usted y yo. No deberíamos actuar así. Entonces, hermano, van a venir esas cosas. ¿Por qué? Porque esos ataques van a venir porque estamos en el mundo, pero usted y yo no somos del mundo. Entonces, estamos acá, no nos podemos ir como una tribu Amish allá y apartarnos totalmente. No se puede, hermano, porque entonces, ¿cómo hacemos la gran comisión? No tendría sentido la gran comisión, hermanos. Aunque estamos apartados de todos esos deseos mundanos y vivimos como hijos de luz, pero en medio de una generación torcida y perversa. Soplaron vientos. ¿De dónde vienen los vientos? Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Entonces allí está el príncipe de la potestad del aire. Son ataques concretos de Satanás. Son los dardos del enemigo, nos dice en la armadura de Dios, Efesios, que atacan principalmente la mente de nosotros. Bombardea con pensamientos sucios y blasfemos. Viene como ángel de luz y puede incluso citar la Biblia. Viene a usted muchas veces a apaciguarle la conciencia con cosas que no son bíblicas. No le viene a dar realmente un consuelo cristiano en la palabra de Dios, sino le viene a decir fresco, tranquilo, no se preocupe. Así como le pasó como hizo Satanás en el jardín del Edén con Adán y Eva. Le dijo, con que Dios te ha dicho eso. No es cierto, le dijo, no es cierto. Esos son ataques que vienen de Satanás. Hermanos, entonces tanto lluvia como ríos, como vientos, van a golpear contra nuestra casa. A todos nos vienen todo tipo de pruebas, hermanos. Seamos o no seamos cristianos verdaderos, no importa, hermano. Es más, seamos cristianos o seamos impíos, va a pasar. Va a pasar, hermano. Vivir felices para siempre en esta tierra es un cuento de hadas, hermanos. Tribulaciones, como cuando vimos hemos visto la película, por ejemplo, del Peregrino. Eso es lo que pasa, hermano. Yo no les puedo venir aquí a hablar de prosperidad. La Biblia nos dice que vamos a pasar por valle de sombra y de muerte, pero dice, no temeré mal alguno. Hermano, yo no le puedo venir aquí a predicar un evangelio que no es, ni que enseña la palabra. Eso enseña allá en esas iglesias, y por eso son tan grandes generalmente, porque les dicen las novelerías que quieren oír. Les dicen, ven a Cristo y se te van a solucionar todos tus problemas. No va a pasar nada, casa, carro, beca, todas esas cosas, teología de la prosperidad. Muchos creen hoy que la teología de la prosperidad es solamente siembras y pactos. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error! La teología de la prosperidad es cuando a usted le venden todas esas cosas, así no le pidan ni la siembra, ni los pactos, ni siembre, ni nada de este tipo de cosas. Hermano, muchas veces estamos metidos en la teología de la prosperidad y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero eso sí el Señor prometió, que estará con nosotros. Amén. Hasta el fin del mundo, hermanos. Eso sí lo prometió el Señor. Voy a entrar a un tercer capítulo y voy a hablar del prudente. El que está en la roca. Pero primero voy a hablar de la roca. ¿Qué es la roca? Todos sabemos que la roca es Cristo. Es el fundamento estable. En Él ofrecemos sacrificios vivos sobre Cristo, en Cristo. Por eso nuestras obras son agradables delante de Dios cuando las hacemos en Cristo. En cambio, el que las hace fuera de Cristo son obras de justicia, porque usted y yo nunca las vamos a hacer por ganarnos el cielo, simplemente las hacemos por agradecimiento. Cristo es el arca que nos libra de la ira divina. Por eso es el fundamento estable. Acompáñenme a Génesis 28 del 15 al 18. Vamos a ver varias citas. Génesis 28, del 15 al 18. Voy a leer desde el verso 10.
Nos dice la escritura, nos dice la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Está hablando de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y sonó, y he aquí una escalera, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y ahorita, desde el 15, que es lo que quiero resaltar. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré, por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, subrayela, que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. ¿Qué estaba soñando Jacob? Una escalera que iba al cielo y que ángeles de Dios subían y bajaban. Está mostrando que Cristo también es esa escalera. Y Jacob estaba recostado sobre una piedra. Después de que Jacob se levanta del sueño, coge esa piedra y nos dice aquí que tenía de cabecera, la alza por señal y derramó aceite encima de ella. O sea, ofreció un sacrificio. Estaba representando lo que es Cristo, ese cimiento estable. ¿Por qué? Porque le había dado una promesa de poseer la tierra prometida, recuerden. Y le dice que Él va a estar contigo y lo guardará. Es ese Cristo, ese cimiento estable, ya anunciado aquí en Génesis, pero ustedes saben que anunciado desde mucho antes del Génesis. Por eso el profeta Isaías 28:16 dice: por tanto, el Señor dice así: he aquí que he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure o no quedará avergonzado, dice en otras partes. Y eso lo referencia en muchas partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, del 6 al 7. ¿Qué nos dice? 1 de Pedro 2, del 6 al 7, la primera parte, que la segunda parte la vamos a ver más allá. Es referenciado esas mismas palabras del profeta Isaías, las dice casi que iguales. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Es precioso Cristo para usted? Es la gran pregunta. ¿Es precioso? ¿O es precioso sus tesoros, sus amores, sus cosas mundanas, sus cosas en lo que usted se deleita? Acompáñenme en Efesios 2, del 20 al 22, hermanos. Ya vamos a explicar un poco, simplemente voy a dar las citas. 2 del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, no es Pedro, no es el papado, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, mire, les había leído primera de Pedro, el mismo Pedro dice eso, el mismo Pedro aclara que la roca es Cristo y que nosotros, incluido él, somos piedras vivas sobre el cual se fundamenta el edificio. Pero dice que estamos también fundamentados sobre los apóstoles y los profetas, quiere decir sobre la Escritura, los profetas del Antiguo y los apóstoles del Nuevo Testamento. Hermanos, Cristo es la roca. Eso sé que todos lo sabemos acá. Pero ¿por qué va relacionado con esta parábola? Hermanos, la vida humana es totalmente inestable, falible. Nuestros pecados nos llevan a pozos profundos de los cuales no podremos salir por nuestros propios medios, hermanos. Estamos muertos y un muerto, escúcheme bien, no puede ni siquiera levantar su mano. No puede ser eso un muerto. Necesitamos vida del cielo, alguien que nos tome, nos ponga sobre fundamento firme, nos guarde y nos lleve seguros al día del juicio. Pues, dice el salmista, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Hermano, por eso necesitamos un fundamento firme, porque en la ira de Dios, en el diluvio que va a venir como representación, necesitamos estar puestos sobre un fundamento firme. Y sus obras, su religión, nada de eso le va a servir, hermano. Lo único que le va a servir es que tenga ese puesto ese fundamento en la roca eterna que es Cristo. Necesitamos de alguien que se ponga, escúcheme bien, en medio del Dios Padre y calme la tormenta de la ira divina, porque Él es la roca, Él es un fundamento estable. Necesitamos de alguien que se oponga o que nos lleve en el arca cuando venga el diluvio de su venganza. El arca, ¿quiénes se salvaron? Los que estaban en el arca, los que estaban en cimiento estable. Necesitamos una roca firme sobre la cual apoyarnos en aquel día. Cristo es la roca estable, el fundamento. El que creyere en Él no será jamás avergonzado, hermanos. Jamás avergonzado. Hermano, estas palabras deben retumbar en sus oídos, hermano. Deje todas las preocupaciones en este momento, si las tiene, hermano, y ponga atención a estas palabras, hermano, porque usted puede estar sobre la arena, creyéndose hermano cuando nunca ha sido hermano. Es más, nos hemos podido llamar hermanos durante años y no ser hermanos. Mire, hermanos, ¿cómo puede la Iglesia Católica decir que Pedro es la roca? Que Pedro, el papado, y usted sabe que el papado representa a Pedro. Pedro, según ellos, fue el primer papa. Hermano, ¿cómo podemos poner nuestro fundamento estable en una persona humana y falible e inestable? Cristo es la roca. ¿Por qué? Porque, hermanos, como decía acá, se los vuelvo a leer lo que decía el salmista: ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Solamente aquel que está en Cristo puede sostenerse en pie. Es el único, porque nuestros pecados nos condenan, nuestra religión, nuestras obras, todas esas cosas no son más que trapos inmundos para el Señor si no los hemos hecho en Cristo verdaderamente. Hermanos, y el que está en la roca por obvias razones, es una persona que ha entendido eso, lo ha visto. Cristo es precioso, como nos decía acá. Entonces, por consiguiente, lo va a obedecer liberalmente, libremente, porque quiere hacerlo, no porque se lo imponga ni porque se lo diga. Él es prudente, Él obedece la palabra. Es como el Señor le decía: Él hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decía ahí en uno de los versos anteriores, en Mateo 7:21. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, dice ahí en el verso 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, hermanos. Hermanos, dejando claro algo ahorita, yo no me hago cristiano por obedecer, para que quede claro. Nadie es justificado por las obras de la ley, se cansa de decirnos la Escritura.
Dios nos libre del peligro de permitir que los medios de gracia oculten al bendito Salvador. Dios nos libre de eso, hermanos. Tampoco estamos hablando de perfección impecable. O sea, pues, iba a decir algo, pero mejor lo complemento ahorita. Pues, no estamos hablando tampoco de perfección impecable, hermanos. Pues si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que nos muestra esta parábola y muchas otras, y lo que viene hablando el Señor en el Sermón del Monte, es el fruto de todo creyente verdadero. Es lo mismo que dice Santiago, que la fe sin obras está muerta. Estamos hablando de una persona prudente, que sabe de las riquezas de la ley del Señor, que obedece porque ama obedecer, que se deleita en hacerlo, que se enfrenta con todo el consejo de Dios. Escúcheme bien, con todo el consejo de Dios, con toda la palabra de Dios, y no selecciona. Él no dice este mandamiento sí y este otro mandamiento no. Él no dice eso. Mire, eso pasa mucho hoy con el ecumenismo. Yo se los he dicho en otras ocasiones. Ustedes saben que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios, la relación del hombre con Dios, y del 5º al 10º mandamiento tiene que ver con la relación con el prójimo. Y hoy se volvió más importante la relación con el prójimo que la primera. Entonces usted se da la mano con aquellos que están en contra del aborto, se da la mano con aquellos que están en contra del aborto, pero que violan el primer y el segundo mandamiento. ¿Sí me entiende? Entonces usted se da la mano con el Papa, con la Iglesia Católica, que son idólatras, violan primer y segundo mandamiento porque ellos defienden el aborto. Entonces, ¿sí ve? Ponemos mandamientos de una u otra manera, están en el decálogo. Y si a mí me tocara escoger entre esos mandamientos, creo que los que tienen que ver con el Señor son fundamentales, porque los primeros me van a llevar a los segundos. Claro. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, el cristiano verdadero no se le echa, pero eso también nos puede pasar a nosotros. Esta parte de la escritura sí, pero esta no. Esta sí la obedezco, pero esta no. Este mandamiento sí, pero este mandamiento no. No, hermanos, no podemos ser así. O podemos hacer también como cuando alguna vez conversábamos y teníamos alguna discusión con respecto a eso. En la soberanía de Dios, sí, creemos en la soberanía de Dios, pero esta parte de mi vida, ahí sí Dios no es soberano. Ahí sí Dios no es mi Señor. Igual, hermanos, es la misma cosa. ¿Sabe por qué Él no selecciona? Porque Él sabe que todo esto lo edifica. Porque en guardarlos hay grande galardón, dice el Salmo. Él no solo conoce la palabra, Él no solo conoce el Evangelio, Él no solo conoce de Cristo, Él no solo conoce de teología, Él obedece a ello. La fe verdadera es práctica, hermanos. La diferencia de la fe falsa, que simplemente dice Señor, Señor, pero no hace su voluntad. La fe genuina se manifiesta en la vida, en la persona en general, en todo lo que hace, hermanos. Que Dios nos ayude a no ser unos meros hipócritas. Es alguien que no solo desea ir al cielo y librarse del infierno, les decía en anteriores predicaciones, Él desea ser librado de pecar. Él también admite, ojo, Él también admite y confiesa su fracaso completo sin Cristo y su gracia. Él ha sido consciente, mire, escúcheme acá, no solo de la necesidad de Cristo para ser salvado, sino también de la necesidad de la gracia de Cristo para vivir. Él es pobre en espíritu. Es alguien que sabe que ha sido salvado para vivir en santidad, que sabe a quién le está sirviendo, que desea vivir como dice la Biblia que vive un cristiano. Él desea parecerse a los serios de la fe. Él desea parecerse a Cristo. Mire, hermanos, apartarse de las cosas mundanas no es ser un legalista. Apartarse de las cosas del mundo y del pecado es vivir como la Biblia dice que vive un cristiano. Amén. Él no se contenta solo con dejar de hacer cosas. Él quiere ser limpio de corazón. Él puede que esté obedeciendo en ciertas cosas, pero Él dice, Señor, yo las quiero obedecer porque te amo, porque quiero hacerlo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Él no simplemente cumple, Él quiere hacerlo.
Y él sabe que en algunas cosas se le dificulta y dice, Señor, ayúdame porque yo quiero hacerlo con deleite. Él no se escuda y dice, o sea, él hace lo uno sin dejar de hacer lo otro, mejor dicho. Hermanos, el Señor no simplemente vino a perdonarnos nuestros pecados, como creen muchos. Él vino a que su pueblo fuera un testimonio de la santidad en esta tierra corrompida. Nos dice Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, hermano. Mira, el pueblo de Israel, que prefigura la iglesia de Cristo, que no es más que una continuación, la iglesia del Nuevo Testamento, del pueblo de Dios en el Antiguo, era un pueblo que usted veía que era diferente a todas las naciones. Se suponía que el Señor lo había llamado para eso. Claro, muchas veces caían. ¿Y qué les pasaba? Y muchos quedaron tendidos en el desierto, como ahorita vamos a ver, que no eran realmente hijos de Dios. El Señor no simplemente nos escogió para salvación y que fuéramos al cielo. Él vino a que mientras llegamos a su presencia, seamos conformados al carácter de Cristo. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, hermano. No nos salvó simplemente para llevarnos al cielo, hermanos. Nos salvó para que mientras llegamos al cielo, seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso dice mi Biblia, por lo menos. El que está sobre la roca obedece al Señor. Él es prudente. Acompáñenme al Salmo 19, del 7 al 11. Hermanos, nosotros debemos comportarnos diferente, vivir diferente, hermanos, en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Me acuerdo, escuché un testimonio en estos días de una hermana de la iglesia, que su hija había pecado y la reprendió como debió haberla reprendido. Me pareció bueno porque nuestros hijos, padres y nosotros mismos no debemos actuar como actúa el mundo. Gran ejemplo que hizo ella, gran ejemplo. O sea, no escondió los pecados de sus hijos como muchos padres hacen, y eso es lo que nosotros no podemos hacer tampoco, porque somos diferentes. El Salmo 19, del 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, hermano. Hay grande galardón. No nos está hablando de obras acá. Está hablando de los hacedores de la palabra de Dios. No son los oidores los que serán justificados, sino aquellos hacedores de la palabra, porque es que el nuevo nacimiento viene con todo el paquete completo, no solamente con el arrepentimiento para salvación, sino con ese arrepentimiento renovado con la cual usted sigue caminando la vida cristiana. Por consiguiente, él está firme, aunque sea golpeado con la lluvia, los ríos y los vientos. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto lo hemos cantado, lo cantamos mucho. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Mira, aunque no haya nada, aunque estemos solos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Hermanos, aquel que está sobre la roca no tiene miedo de las pestilencias,
las guerras y las malas noticias. Dice el salmista, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en el Señor. Hay muchos que viven atemorizados con las cosas de la vida. Yo sé que uno tiene que tener ciertas precauciones, pero es como que, Dios mío, se cayó la bolsa y eso sufren. No, hermanos, o sea, nuestra esperanza no está en esas cosas. No, esa no es nuestra roca, hermanos. Un trabajo, una pérdida, todo eso, vivimos angustiados. Él sabe que está sustentado sobre terreno firme y estable, sobre la roca eterna de los siglos. Él ha entrado por la puerta estrecha y camina el camino angosto, aun sabiendo el costo que implica, pues sabe que lo lleva a la vida. Mira, el problema de esas personas que inician y se devuelven es que realmente eran unos incrédulos, no creían que ese camino los llevaba a la vida. Está afrontando la lluvia, los ríos y los vientos, y lo seguirá haciendo. Perseverará, vencerá, pues es nacido de Dios, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Él toma el escudo de la fe con que puede apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿qué le pasa? Llegan pensamientos a su mente, satánicos, de las huestes de potestades de maldad, de las tinieblas, y él se arrodilla y se dice, Señor, ayúdame en mi poca fe, ayúdame por favor, somos débiles, esa fe no es de nosotros, necesitamos de gracia sobre gracia. Él sabe que al final todo esto obra para el bien de los que aman a Dios, y él ama a su Señor, entonces está confiado en ello. Le hacen un libro que llama Consolación Divina, de Thomas Watson, tiene que ver con eso, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Pero el tema es quiénes aman a Dios. Por eso cuando decae, está débil o con dudas, les decía, que vienen del maligno, dice a su Señor, Señor, ayúdame en mi poca fe. Eso lo dice 1 Juan 5:4. Él no solamente fue iluminado, él no solamente conoció la palabra. Él no vuelve atrás, él no recaerá, él no hace como el perro que vuelve a su vómito o la puerca que se lava y vuelve a revolcarse en el cieno o en el lodo. Él está preparado para morir, escúcheme bien, está preparado para morir. Está sereno, tranquilo, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Él mira las cosas de arriba, no las de la tierra. Él busca primero el reino de Dios y su justicia. Su confianza está en el Señor. Todo lo puede afrontar en Cristo que lo fortalece. Él pelea la buena batalla, él acabará la carrera, él guardará la fe, porque a él le espera y está confiado en esa corona de justicia, la cual le dará el juez justo en aquel día. Él no será tomado por sorpresa como a los de los días de Noé, o como a las vírgenes insensatas. Él sabe en quién ha creído y está seguro que es poderoso para guardar su depósito hasta aquel día. Él hace, Cristo el Señor, que nuestra casa resista hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte, hermanos. Mira, a los reformados de hoy se les olvidó el quinto punto de las doctrinas de la gracia. Eso hablan de las doctrinas de la gracia y no entienden el quinto punto. A ellos les encanta hablar de la depravación total del ser humano, bíblico, está bien, de la elección incondicional, bíblico, está bien, de la expiación limitada, Cristo solo muere por su pueblo, bíblico, está bien. Ellos les encanta hablar de la gracia irresistible, pero ellos entendieron la perseverancia de los santos, ¿sabe cómo? Como que salvo siempre salvo, y eso no es la perseverancia de los santos, hermanos. Salvo siempre salvo, eso es una licencia para pecar. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted persevera hasta el fin, porque el Señor comenzó una buena obra en usted y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aunque un cristiano verdadero nunca se perderá, pero ellos lo entendieron así. Por eso es que dicen cosas como que un cristiano verdadero se puede suicidar e irse al cielo, porque no entienden lo que es el nuevo nacimiento. Se les olvidó lo que es la perseverancia de los santos. Jamás en la iglesia histórica se enseñó una cosa, una aberración, una doctrina de demonios como es esa, porque no entienden qué es esto, no entienden. Él sabe la dicha que le espera. Nos dice el salmista también, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Si esto pasa, hermano, si esto verdaderamente lo estamos viviendo en nuestras vidas, hermano, no temo decirle que estamos en terreno firme.
sobre la roca, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Cristo es precioso, hermanos. Salmo 27, acompáñenme, hermanos, sé que lo conocen también. Está firme. Dice la escritura: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza, el Señor, la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esto es santidad, hermano. Tiene que ver con santidad. Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo, en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y subraya esta palabra: sobre una roca me pondrá en alto, sobre Cristo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Sobre la roca, está firme, hermano, está firme el que está sobre la roca. Yo sé que hay momentos de debilidad y estamos muchas veces decaídos, pero ¿saben cuál es nuestra principal angustia, hermanos? El pecado que todavía nos asedia. Eso es lo que nos pone triste verdaderamente, que no estemos haciendo la voluntad del Señor, no las cosas terrenales. Esas no deberían ser nuestras tristezas y nuestras angustias, hermanos. Esas son las añadiduras que el Señor habla, y nosotros siempre estamos corriendo sobre esas cosas, sobre la comida que perece y no por la que a vida eterna permanece. El insensato, hermanos, en la arena, 4º capítulo. Señor, ayúdanos de verdad, Padre Santo, a vivir esto, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Mira, nosotros somos débiles, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a vivir en la roca, si es que de verdad estamos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sobre la arena. Él no está cimentado sobre terreno firme y bueno. Está en pedregales y espinos. Recuerden cuando vimos eso. Vimos la parábola del sembrador. Pero antes de eso, acompáñenme otra vez a 1 de Pedro 2. Y vamos a leer desde el 7 hasta el 8, por favor. Para vosotros, venía, esa parte primera la leímos ahorita, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero, lo que quiero resaltar aquí, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En otros dice piedra angular. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Subraye por favor lo que sigue: siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, todo aquel que tropiece sobre la roca, sobre Cristo, será avergonzado. Es desobediencia porque tropiezan en la palabra. O sea, y tropezar no es solamente Cristo es mi Salvador, Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, Él es el único que murió por mis pecados. Ah, no, si eso es verdad, usted verdaderamente, si tiene la fe que ha vencido al mundo, va a caminar como esa persona, ese Salvador, el único Salvador, dice que vive un cristiano, porque Él le ha dado esa fe, además. Mateo 13, del 20 al 22, la parábola del sembrador. Voy a resaltar lo de los pedregales y los espinos. Mateo 13, del 20 al 22.
Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Todos aquí la estamos escuchando. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, entonces ya el de los pedregales. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recuerden cuando vimos la parábola del sembrador, hermanos. Aquí no son tampoco 4 tipos de cristianos, como también enseñan en la iglesia moderna. Aquí solo habla de uno que es verdadero cristiano y el resto está en terreno. Dice, fue infructuosa. El verdadero Hijo de Dios da fruto. Mira, hermanos, estas personas que están sobre la arena desecharon la piedra principal. Ellos tropezaron o están tropezando y caerán, y grande será su ruina. Están sustentados sobre la arena, no sobre la roca. El de los pedregales resistió por un tiempo, nos dice aquí la escritura. Pero cuando llegó la aflicción o la persecución por causa del evangelio, tropezó. Entonces, ¿qué le pasó? Sus familiares, sus amigos le empezaron a perseguir por el evangelio. Y usted tropieza y esto es muy duro, yo no les vuelvo a predicar, no sé qué, yo prefiero no ganarme problemas. Empieza a bajar, y cuando se dio cuenta, estaba apartado del camino. Eso le pasó mucho a la iglesia moderna. Empezaron, tal vez bien, predicando, y vino la persecución por causa de la palabra, y bajaron el estándar de la palabra de Dios. Ellos abandonan a los cristianos verdaderos. Estas personas abandonan a los cristianos. ¿Qué dice de Demas? Que por amor al mundo, aunque tiene que ver con el otro, desechó abandonó a Pablo. Dice que hubo otros, en el Salmo creo que 78, si no estoy mal, dice que juntos compartíamos la palabra de Dios. Le está diciendo David, pero ese amigo que él tenía, era su familiar, su amigo, su hermano, entre comillas, se apartó y ya no predicaba la palabra de Dios con él. Esta persona dice que la recibe con gozo, él es emocional, pero él es de doble ánimo y cobarde, por eso deserta finalmente. Deserta finalmente, porque es de doble ánimo, un día es cristiano, el otro día no es cristiano. O sea, siempre está en esa línea, hermano. Pero a la hora de cuenta es falta de fe y cobardía por no enfrentar lo que a todo cristiano se le viene, la lluvia, los ríos y los vientos. Su fundamento era su paz y tranquilidad realmente. Él quería estar tranquilo realmente. Esa era su roca, pero era arena. Su paz y su tranquilidad, su yo. Ellos no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo, de negarse a sí mismos y tomar la cruz. El que está en espinos, en cambio, ama el mundo, o también ama el mundo. Pero principalmente es el de los espinos. Está seducido por el mundo, corre tras el mundo. Sus afanes, estos afanes en el mundo, serán su ruina finalmente. Su fundamento son las posesiones materiales y las cosas mundanas. Hermano, los dos han escuchado la palabra acá. Los dos han sido oidores. La entienden, pero no la quieren obedecer finalmente. Dice, son desobedientes, nos decía ya. Tropiezan con la roca de escándalo. Sus tesoros están en otro lado, no en Cristo. Su fundamento está sobre la arena, sobre sus circunstancias, sobre si tienen o no tienen problemas, sobre si tienen o no tienen dificultades, sobre si todo va bien. Ellos creen que cuando todo va bien, a la vista, es porque todo está bien espiritualmente, y no es así, necesariamente. De hecho, casi nunca es así. Su fundamento está en las bendiciones terrenales. Ellos por eso, cuando de pronto viajan o llevan una bendición a su vida, ellos dicen, ¿cómo está, hermano? Bendecido y en victoria, le dicen a usted. Si todo va bien terrenalmente hablando, se siente seguro, sin importar si su vida espiritual es un desastre. No le interesa. Están cimentados sobre lo frágil y endeble de la arena. Grande será su ruina si no se ponen sobre el fundamento firme que es Cristo. Por consiguiente, estas personas desobedecen.
Por consiguiente, ellos corren igual que corre el impío finalmente. Es insensato, está autoengañado, tiene una falsa profesión de fe, está en la mentira finalmente. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y no las hace, desobedece. Las oye pero no las obedece. Voy a definir 3 tipos de personas que son personas que desobedecen, que están sobre la arena y que creen que pueden estar sobre la roca. Yo lo denominé el neocalvinista. Es alguien que realmente no está cimentado en Cristo, tropezó, desobedeció. Así entienda todos los misterios de la palabra de Dios. Lo llama Salvador, pero no quiere seguirlo como su Señor. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina de Cristo es conforme a eso, a la santidad. Si amo las doctrinas de Cristo, obedezco al que las dijo, se supone. El amor genuino me lleva a obedecer. El que me ama, mi palabra guardará, dice Juan 14:23. A ellos les encantan los buenos sermones, escúcheme acá. Y no es que a nosotros no nos puedan encantar, claro que nos encantan. Pero a estos solo les gusta eso. Les encantan los buenos sermones, que sean expositivos, doctrinales, pero ellos no obedecen, ellos aman el mundo y sus deleites. Se los he dicho, yo sé que ya parezco disco rayado, pero les encanta la teología puritana, pero aborrecen la piedad puritana. Ellos se autoengañan, y nos dice la Escritura, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ellos saben doctrina, le conocen de todo, pero no quieren obedecerla. Por eso esos reformados muertos neocalvinistas y sus líderes allá en coalición por el Evangelio, esos son ellos. Ellos solamente, por eso siempre están poniendo puros mensajes, nada que ver, hermano, nada que ver. Ellos solo les encanta la doctrina de la justificación, pero no les gusta la doctrina de la santificación. Hay otros, estos sí finalmente no obedecen, los primeros que hablamos. Hay otros que yo los catalogo la iglesia moderna. Algunos otros ni conocen y por lo tanto muchos menos van a obedecer. Pues ahí sí que menos, imagínense. No creen mucho en doctrina ni en la necesidad de profundizar en la Biblia. Ellos dicen, no me hable de doctrina, hábleme solo de Jesús. Mentira, son unos hipócritas. Dicen amar y seguir a Jesús, pero son unos hipócritas. No podemos amar lo que no conocemos, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermanos. Escogen de la Biblia donde hablan, esto es lo que les gusta, de amor, perdón, gracia, misericordia, las historias de éxito del antiguo, ¿se los ha escuchado? Los salmos, los proverbios, puros consejos, pero desechan donde se expone la justicia de Dios, su santidad, el día del juicio, la ira venidera, las consecuencias del pecado, el arrepentimiento, la elección soberana de Dios. Creen que Juan 3:16 solo habla del amor, por eso les encanta Juan 3:16, solo habla del amor, pero se olvidan donde dice, para todo aquel que cree no se pierda. Amén. Y al final del capítulo que dice, la ira de Dios está sobre él. Eso sí no les gusta escucharlo. Se interesan por todo lo que les da un sentimiento de consuelo, felicidad, gozo y paz. Están autoengañados, están sobre la arena. Buscan a Cristo como medio para alcanzar sus sueños o para que aliviane sus problemas únicamente. Desea la bendición de Dios, no a Dios. Ellos cuando obedecen es porque saben o piensan que van a obtener algo. Simplemente así los enseñaron. Si quiere bendición, obedezca. Así los programaron todo el tiempo. Y por eso cuando vienen las pruebas, creen que es que están en maldición, simplemente. Algunos otros, yo los llamo, pues estos sí son los fariseos, algunos otros obedecen solo por ganarse el favor de Dios, como el fariseo. Ellos quieren llegar al cielo sin Cristo,
por sus buenas obras. Estos obedecen por interés, por recibir bendiciones también, porque les toca, por quedar bien. Realmente no obedecen genuinamente. Así era el fariseo. Son fariseos hipócritas que limpian el vaso por fuera, que se muestran hermosos ante los hombres, pero por dentro están llenos de robo, injusticia, huesos muertos, inmundicia, hipocresía, iniquidad. Son sepulcros blanqueados estas personas. Ellos hacen algo bueno y a todo el mundo le están contando. Esos hacen una cosa, una buena obra, y eso, mejor dicho, eso a todo el mundo le están diciendo. Esos son. Hermanos, ninguno de ellos obedece realmente. Estamos en el que está sobre la arena, que es desobediente. Ninguno de ellos obedece realmente. No son hacedores de la palabra. Todos estos son pseudo cristianos, nominales. Ellos dicen ser judíos, pero no lo son. Dicen ser cristianos, pero no lo son. Son vírgenes insensatas, son cabras, sin frutos, falsos profesantes. Ellos desean disfrutar del cristianismo sin muchos problemas, con comodidad, facilidad, en el camino ancho que lleva a la perdición finalmente. Buscan ellos siempre agradarse a sí mismos. Todo gira en torno a ellos, a su yo. Ellos son hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si no vamos a la escritura, hermano, escúcheme bien esto. Usted y yo, si no vamos a la escritura de forma tal que nos examine verdaderamente, nos humille y nos haga cambiar, no la estamos leyendo correctamente, hermanos. Nuestra respuesta instintiva, escúcheme acá, muestra lo que somos. Escucha algo y de una vez reacciona ante la palabra de Dios. Nuestra respuesta instintiva muestra lo que somos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si le desagrada lo que dice la escritura, se opone, se justifica, trata de distorsionarla, acomodarla, rebajarla, no quiere obedecerla, eso es fruto de un insensato. ¿Sí me entiende? No, es que eso no creo que quiera decir la Biblia. No. Si no deseamos realmente buscar a Cristo, su majestad, su santidad, su justicia, su señorío, su soberanía sobre nosotros y sobre todas las áreas de nuestra vida, realmente no conocemos quién es el Señor. Lo estamos buscando a nuestra manera, no a la manera de Él. Somos unos idólatras. Realmente no deseamos conocer a Dios. Debemos cerrar nuestras bocas como Job, humillarnos, arrepentirnos. Estamos en terrenos tenebrosos. Estamos probablemente sobre la arena. Debemos ir a Cristo, a la roca, que nos salve, que nos dé nuevos afectos, odio por el pecado, amor por la santidad, amor por Cristo. Porque si realmente lo amamos y entendemos quién es Él y lo que hizo, la única opción, hermanos, escúchenme bien, que nos queda es obedecer agradecidamente, sin condiciones, cimentado sobre fundamento firme, sobre la roca. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude. Nosotros no podemos bajar el estándar de la palabra de Dios. Y uno predica esto con la convicción de que la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, quiere decir que nos da el poder para vivirlo como la Biblia lo dice. No con perfección absoluta, pero sí creyendo todos los días ser más santo y viviendo y siendo hacedores de la palabra de Dios. Dice que su ruina, grande fue su ruina. Eso aplica no solo para esta vida muchas veces, sino, pero sobre todo para el juicio final. Dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. También le refirió una parábola, diciendo, estoy en Lucas 12, perdónenme, acompañen, que vean. Lucas 12. Lucas 12, 16 al 21, dice, también le refirió una parábola diciendo, esta ya la vimos. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Mire su confianza, mire su fundamento. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El necio, escúcheme bien, confía en sus riquezas, en sus posesiones, en sus obras, en su conocimiento. Algunos se escudan en su conocimiento, pero a la vez en su ignorancia divina. Dice, yo como no creo eso. Claro, ¿cómo no? Ayer leíamos una frase. Mira, hermanos, la Biblia no habla de ateos, habla de necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Estos son otros, ¿no? Su religión, confía también en su religión vacía. Ellos confían en la herencia que le van a dejar a sus hijos o en la herencia que van a recibir. Ellos confían en sus trabajos, en sus estudios, en su salud, que también se termina volviendo una idolatría muchas veces. Pero cuando todo esto falte, o alguna de estas cosas falte, se derrumba. Nada vale, una casa lujosa y confortable, escúcheme bien, si ante las dificultades se derrumba. De nada le sirve. Puede ser muy bonita la casa, pero ante cualquier tormenta se deshace, de nada le sirve. Es vivir en el paraíso de los necios, hermanos. Pero peor aún es que confíe en estas cosas y tenga puestas sus esperanzas en ellos, trabaje y se desgaste en esto y al final pierda su alma. Todavía peor, confía en su religión, confía en que él no cree, confía en cualquier cosa, pero no confía en Cristo. Peor aún, porque perderá su alma. Rechazar el único fundamento firme, a Cristo. Esta es la mayor necedad humana. De la misma manera vive aquel que dice ser cristiano, escúcheme bien, pero no obedece la palabra. Está cimentado sobre la arena, él se autoengaña, que nosotros no seamos de ellos. Cuando venga la lluvia, los ríos, los vientos y golpeen su casa, se derrumbará y se apartará del camino finalmente. Son insensatos que aunque sientan cierta paz con su religión de obras muertas, hermanos, no hay paz para el impío. Grande será su ruina al final. Les dirá como a las vírgenes insensatas que no se prepararon: de cierto os digo que no os conozco. Les dirá como al siervo inútil que escondió los talentos, y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Les dirá en el día del juicio como a las cabras a su izquierda, que no mostraron frutos y desecharon al verdadero creyente, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, recuerden, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, desobedientes. Mire, hermanos, pudieron haber bebido incluso de la roca espiritual de Cristo. Escúcheme bien. Caminado con el pueblo de Dios, gozado de los beneficios del reino. Dice que fueron santificados, es decir, de alguna manera se apartaron de muchas cosas, disfrutando de las bendiciones celestiales, haber gustado del don celestial, de la buena palabra de Dios, pero quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque desobedecieron, tropezaron, amaron su pecado, jugaron con él, tentaron al Señor, pensaron que esto era un juego. Creían estar firmes, pero cayeron definitivamente, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 1 Corintios 10, del 1 al 2, hermanos. Y veamos este ejemplo. Estaba describiendo más o menos las palabras que estaba diciendo ahorita.
Dice 1 Corintios 10, desde el 1 hasta el 12, vamos a leer. Porque no quiero, hermanos, miren, nos está hablando a nosotros, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos estaban allá bajo la nube. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué representa la nube? Al Señor. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, la palabra. Todos se edificaron, todos fueron oidores. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Subrayeme esa palabra. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, les dice. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, mire, como ejemplos para nosotros. Es un ejemplo, hermanos, todo lo que le pasó al pueblo de Israel. Para que no codiciemos cosas malas. Mire, codicia. ¿Qué mandamiento es ese? 10º mandamiento. Como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. 2º y 1er mandamiento, finalmente. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó, mire, al amor al mundo. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Es lo único que quieren. Juegos, diversión, payasos, ese tipo de cosas. Ni forniquemos. Mire, ojo acá. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ojo con la fornicación. Ojo con la fornicación. La fornicación no es solamente para los sardinos, para los de 15, 16 años. La fornicación aplica. Pecado es pecado, el pecado no tiene edad. Ni tentemos, pero también tiene que ver con fornicación espiritual acá, ¿no? Ni tentemos, mire, subráyeme esta palabra. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ojo acá, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire cómo manipulan la escritura estas personas. El que piensa estar firme, mire que caiga. No es cuando a usted le están predicando y le dicen, pues que todos somos pecadores, mire que el que está firme, mire que no caiga. Eso no quiere decir esta palabra. Aquí lo que está diciendo es, no juegue con el pecado. Ya se le dijo, ya se le advirtió. No juegue con el pecado. Eso es lo que quiere decir acá esta escritura. Cómo manipulan los falsos maestros estas palabras, los falsos cristianos, que les encanta sacar citas de contexto. Hermanos, no juguemos más en la iglesia. No juguemos más a parecer cristianos. De verdad, hermanos. Es serio, hermanos. Es serio, hermanos. No juguemos más a esto. ¿Va a seguir en lo mismo? ¿Vamos a seguir en lo mismo? Se le ha dicho, se le ha advertido, vuelve y vuelve y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hermano, no puede ser así. Pida a Cristo, vaya a la roca. No más, hermano, no excusemos más nuestros pecados, no nos escudemos. Eso hacen los hipócritas. Vamos a seguir con lo mismo. Venga, que haga. Hermano, no es fruto de un cristiano una persona que siempre le están diciendo lo que tiene que hacer. No es fruto. No es que usted el día que obedezca entonces se va a hacer cristiano. Hermano, es que examínese a ver si usted tiene un fruto cristiano verdaderamente. Examinémonos, hermanos. No podemos seguir así. ¿Quién dijo estas palabras en el último capítulo? Lo incluí dentro de la parábola. Quien las dijo fue Cristo, lógicamente. Él habló del sermón del monte. Tiene la autoridad divina, son fieles y verdaderas. Palabra fiel de ser recibida por todos nosotros. Dice verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estas palabras fueron dichas por Cristo, por la roca, la imagen del Dios invisible, el alfa y la omega, el principio y el fin, el verbo hecho carne. Las dijo Dios mismo, por aquel sobre el cual se fundamenta el cielo
y la tierra y todo lo que hay en él. Dice Colosenses, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es la roca de los siglos, la roca eterna. Son una proclamación del juicio venidero cuando los libros sean abiertos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. No habrá segundas oportunidades. El juicio es definitivo. Matthew Henry dice, las multitudes se quedaban atónitos ante la sabiduría y el poder de la doctrina de Cristo. Este sermón, tan a menudo leído, siempre es nuevo. Cada palabra prueba que su autor es divino. Seamos cada vez más decididos y fervientes y hagamos de una u otra de estas bienaventuranzas y gracias cristianas el tema principal de nuestros pensamientos. Acompáñenme a Colosenses 1, del 15 al 20, por favor. Tal vez es donde la escritura más completamente define o describe a nuestro glorioso Redentor. Colosenses 1, del 15 al 20. Les dije algunas frases ahorita, algunas citas tomé ahí. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo dijo estas palabras: el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, hermano. Solamente si estamos en la roca tendremos esa paz en el día del juicio, hermanos. Estaremos sobre terreno firme y terreno estable. Amigo, usted puede rechazar estas palabras. Usted puede rechazar las palabras del que lo dijo. Finalmente no son mis palabras, son las palabras del que hizo los cielos y la tierra. Rechaza, no me rechaza a mí, rechaza a Él que las dijo. De todos modos, un día, lo creo o no, las reconozco o no, tendrá que doblar sus rodillas ante Él. No hay escapatoria. La roca eterna que hizo los cielos y la tierra vino al mundo y se hizo hombre para morir por el más miserable, como el más miserable de los pecadores, como si fuera el más miserable de los pecadores, aunque no había cometido pecado ni se había hallado engaño en su boca. Lo hizo para pagar una deuda impagable. Amigo, le estoy hablando al amigo. El pecado, lo que más aborrece Dios. O sea, Dios envió a su Hijo a pagar lo que Él más aborrecía. ¿A ustedes les parece esa lógica de Dios? Lo que Él más aborrece, para eso envió a su Hijo, para pagar esos sucios pecados, lo que Él más aborrece. No obstante, se hizo pecado para que todo aquel que en Él cree fuera hecho justicia de Dios en Él. Es decir, fuera tratado como si nunca hubiera pecado y pudiera entrar al cielo y ser librado de pagar la condenación eterna que merecen los desobedientes. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos haber sido tratados. Y el Señor Dios Padre, Cristo fue tratado como nosotros merecíamos haber sido tratados. Y el Señor nos trató como solo Cristo merece ser tratado. ¿Sí me entiende lo que les estoy diciendo? El justo fue por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo fue tratado como el peor delincuente, el peor criminal. Y a nosotros, que somos eso, nos trata como coherederos con Cristo. No deseche la piedra principal, amigo, no la deseche. La roca, el único cimiento firme, pues caerá, será avergonzado. Grande será su ruina. Solo en Cristo hay salvación. Vaya Cristo, hermano. Yo me quedo sin palabras para decirle, vaya Cristo. Pídale perdón por sus pecados.
Hoy es el día de que usted se arrepienta. Hoy es el día de la salvación. Usted ha pecado, hermano. La paga del pecado es la muerte. Debe ir a Cristo. Su mayor problema es ese. Su mayor problema no es su trabajo, no es su salud, no son sus posesiones, no es la muerte de un ser querido. Hermano, su mayor problema, si no está en Cristo, es que no está en Cristo. Es que está en terreno endeble, hermano. En terreno tenebroso. Está en pozos profundos. O va hacia pozos profundos. Hermanos, estamos listos para afrontar pruebas. Le estoy hablando al hermano. Estamos listos para afrontar pruebas, tribulaciones, persecuciones, muertes, pobreza, enfermedad, cárcel. Hermanos, les tengo que decir que a todos nos van a llegar de una u otra manera. No les vengo aquí a decirle las novelerías que usted quiere oír. Van a venir estas cosas de una u otra manera. Recuerde, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Van a venir, hermanos, van a venir. No se lo puedo decir otra cosa, hermanos. El asunto está en sobre qué estamos cimentados cuando vengan estas cosas. Allí sabremos si estamos sobre la roca o sobre la arena. Si hemos sido fieles en lo poco, el Señor nos seguirá manteniendo firmes cuando sea golpeada nuestra casa. Porque seguirá pasando, hermanos, seguirá pasando. Pero Él nos preservará. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa sí es la esperanza que yo les transmito por medio de la palabra. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. De lo contrario, caerá y grande será su ruina. ¿Está sobre la roca, hermano? ¿O está sobre la arena, amigo? No hay más posibilidades, usted lo sabe. Le pregunto, nuestro mayor deseo es conocerle, guardar sus mandamientos, vivir para la gloria de Cristo. ¿Realmente es su deseo? Hermano, no se engañe. Usted me puede decir lo que sea, hermano. No importa lo que usted me diga a mí, no importa lo que le diga al hermano. ¿Realmente es así? Eso es lo que realmente importa. Y eso es el fruto de un cristiano. Si realmente es así, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Si no le ha servido obedeciéndole genuinamente, arrepiéntase y póngase sobre el fundamento firme. O padecerá eternamente. Los ojos de Cristo, sus ojos, como llama de fuego, traspasarán los suyos en el día del juicio, diciendo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Caerá y grande será su ruina. Es el arca, Cristo, que nos libra del diluvio en el día de la venganza y la ira de Dios. Es fundamento estable, la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será jamás avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Si estamos con él, nada temeremos, ni en esta vida, ni en el día del juicio. Pues descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Señor Padre Santo, ayúdanos, Señor. Perdóname, Señor. Mira, yo proclamo estas palabras, Señor, y realmente me siento totalmente débil, Señor. Ay, Señor, por favor, ayúdanos. Pero esto es lo que dice la Escritura. Y tú dices que hemos sido nacidos de Dios, y lo que es nacido de Dios vence al mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Padre, pero por favor que dejemos tanta hipocresía, por favor. Tanta hipocresía, Señor. Y que de verdad, Señor, seamos sinceros en lo que decimos. Así estemos débiles, que hablemos, que no nos mostremos simplemente nuestras buenas obras delante de los hombres, pero que por dentro estemos llenos de huesos muertos, secos, Señor. Yo te lo ruego, Señor, por favor. Llévanos más a Cristo, llévanos, Señor. Anímanos, Señor. Haz que mis hermanos que son de doble ánimo ya se pongan firmes, Señor, y ya, Señor, se despongan de todo peso de pecado que los asedia, Señor. Por favor, Señor, haznos entender que
Esto es serio, Señor, esto es serio, Señor. Muéstranos a Cristo, haznoslo ver más precioso, Señor, de lo que hemos visto hasta ahora. Danos nuevos afectos, Señor, por favor. Ay, Señor, y que descansemos sobre fundamento firme, sobre la roca eterna. Amén y amén, Señor.